Nada más hacerte una pregunta, ya que estamos hablando de ejercicio, estamos hablando de esto. Te voy a poner un caso. Después vamos a seguir hablando porque te quiero hacer más preguntas Sí. de las diferentes causas, pero vamos a poner un casito rápido. Si yo, hay una persona que tiene, vamos a decir, 50 años, obeso, mala alimentación, no hace ejercicio físico y le duele un poco la columna, pero de manera crónica. No es un Mm. dolor de esa que no pueda ni caminar, pero es un dolor que a veces cuando camina un poquito le puede doler, etcétera. Pero ya te digo, es algo que lo tiene ahí. Ahora, la pregunta en específica sería, esta persona quiere empezar a hacer ejercicio. ¿Qué tú aconsejarías desde el punto de vista práctico a esta persona que quiere hacer ejercicio, pero está preocupada que si hace un poquito de ejercicio, ese dolor que tiene va a empeorar mucho? Y entonces yo he oído mucho eso y quizás sea una excusa o quizás sea algo real, pero he oído mucho que dicen, "Mm, quisiera hacer ejercicio, pero no voy a hacer porque si hago me aumenta el dolor". ¿Qué crees? No, a ver, no es lo que crea, sino lo que me encuentro todos los días con casi todos los pacientes a los que ayudo. El tema de, a nivel científico, a nivel médico, se llama kinesiofobia, que es el miedo que podemos tener a hacer diferentes tipos de movimientos. Entonces, cuando tenemos muchos años ya el dolor, a mí me ha pasado con, te diría, el 99,9% de mis pacientes de, tengo 5 años el dolor, como tú decías, ya bastante crónico, de bastante tiempo, y es cierto que me da miedo el hacer algún movimiento. ¿Qué es lo que yo le aconsejo? Pues tienen las dos opciones. Opción prioritaria que debería de ser, voy al médico, voy al el profesional concreto que sea, fisioterapeuta, kinesiólogo, quiropráctico, quien sea, para que me ayude, me valore y me dé algo específico a mí, o en el caso de que no quieras, no puedas o no te dé la gana directamente ir a un profesional, pues lo que puedes hacer es desde casa empezar muy poquito a poco. Es decir, cuando pensamos en voy a hacer ejercicio después de tener mucho sobrepeso, mucho sedentarismo y demás, no es salir a correr 30 minutos o hacer una maratón. Es, por ejemplo, estar en la cama tumbado en el sofá y ponerte a hacer algunos movimientos suaves con los brazos, con las piernas, es decir, empezar muy poquito a poco porque tu cuerpo no está preparado para ello. Es como si tú, imagínate, tienes un coche que ya llevas teniéndolo 40 años o 30 años, que ya está bastante viejo, y tú intentas ganarle una carrera a un Ferrari o a un Lamborghini nuevo de fábrica que acaba de salir el día de ayer. Obviamente no tiene sentido. Pongo un ejemplo tan extremo para que nos entendamos. Un coche de hace 40 años, muy viejo, con pocos caballos, no le va a ganar a un Ferrari de nuevo que acabe de salir de fábrica. Lo mismo pasa con esto. Si tú llevas mucho tiempo sin moverte, mucho tiempo oxidado, entre comillas, no puedes pretender hacer algo muy intenso. Empieza poquito a poco, como te digo, desde casa, en la propia cama, hacer algunos ejercicios suaves, algunas respiraciones, y ya te puede ayudar. O el simple hecho de salir a la calle 10 minutos y empezar a caminar muy lentamente, muy suavecitamente. Eso ya es un cambio bastante grande. Para quien no se mueva, el simple hecho de hacer 10 minutos de caminar 7 días a la semana es un cambio que parece poco para los que hacemos ejercicio todos los días, pero para quien no lo hace nunca, es un cambio gigantesco. Muy bien. Y algunas personas cuando van al doctor le dicen, no, tú tienes unos osteofitos en la columna. ¿Qué cosas son los osteofitos? Los osteofitos normalmente, hablando de la columna, lógicamente, son como una formación a nivel de hueso que se suele generar en diferentes partes de la columna. Hay osteofitos que, como decía antes, hablando del ejemplo del tumor o sí, de la masa que se puede generar benigna o maligna, con los osteofitos puede pasar lo mismo. Es decir, puede ser, hablando en términos de la columna, que un osteofito esté presionando algún disco o algún nervio, alguna parte de la columna que obviamente requiera a nivel de operación, es decir, que se retire ese osteofito para que no siga presionando y para que la persona no tenga diferentes tipos de síntomas. En mi caso no es común, sinceramente, no me he encontrado muchos casos de osteofitos, pero puede ocurrir. Alguna gente le llama, no sé si mal llamado o no, pico del oro en este caso, pero como te digo, suele ser como una formación a nivel de hueso que puede dar problemas o no da problemas. De hecho, la mayoría no suelen generar ni síntomas. Si a ti te hacen un estudio de columna, una resonancia magnética, una radiografía y demás, en un alto porcentaje de personas incluso puede aparecer osteofitos, personas que no tienen ningún tipo de síntoma, para que nos entendamos. Es decir, no preocupar en exceso a la gente con cosas que no tienen por qué ser graves. Muy importante eso que acabas de decir porque yo eso lo he visto. Eh, He visto personas que por alguna razón se hacen un estudio imaginológico y vienen diciendo, tú sabes, me dijeron que tengo unos osteofitos, parece, la Mm. columna era para que me doliera.
Era para que me doliera, claro. O sea, ya es como si te ha salido algo en una prueba y no te duele ni tienes nada, es que me tiene que doler. O sea, es como que tú a ti mismo te autosaboteas de decir que me tiene que doler porque tengo esto, pero no No, tiene a por mí qué me ser pasó así. con mi mamá en particular. Mi mamá, no sé por qué razón, se hizo un estudio imagenológico y el doctor le dijo, yo no sé cómo tú puedes caminar. Tú eras para que tu columna como está era para que ni caminaras del dolor. Y yo, Sí. wow, qué consejo. Son, a nivel médico se le llama iatrogenia, que tiene un Ujú. nombre súper raro, que es cómo las palabras, por ejemplo, de una persona de autoridad, como puede ser un médico, pueden influir negativamente en el diagnóstico del paciente. Entonces, si un paciente no tiene síntomas y tiene una resonancia magnética X, si el médico, aquí hay que tener en cuenta que los médicos también deberíamos formarnos en, y hablo a nivel de médicos o profesionales sanitarios en general, en cómo transmitimos el conocimiento a los pacientes. Porque puede ser que a priori parezca que tu espalda está fatal, pero que la persona, como es deportista o como se cuida o lo que fuese, no tiene ningún tipo de síntomas. Y tú no deberías de tener la capacidad de decirle a la persona, si se encuentra bien, tiene la espalda hecha polvo, por ejemplo, o tiene la espalda súper frágil de cristal que se te va a romper en cualquier momento, porque eso puede generar un concepto a la persona bastante negativo. Y a mí me ha pasado que hay personas que justamente cuando han salido de la consulta médica es cuando han empezado a sentir el dolor, después de un diagnóstico, se podrá decir, negativo. Entonces hay que tener cuidado con eso. Sí, cómo no. Y también a veces puede ocurrir el caso de que le digan a un paciente, no sé si tú lo has visto con frecuencia, yo considero que es algo un poquito infrecuente, pero quería Mm. ver, quiero preguntarte en caso de que tú puedas comentarnos acá sobre algunas otras enfermedades, quizás un poquito más raritas, ¿no? Desde el punto de vista de la columna, pero por ejemplo la osteomielitis vertebral. ¿Te has tocado algún caso así con esto? Sinceramente no. O sea, me he encontrado alguna persona que me ha dicho, según mi médico, diferentes pruebas, tengo este tipo de lesión en concreto, pero es verdad, como se aleja un poco más del conocimiento que yo tengo, de lo que yo me he formado, suelo decir o busca otro profesional o intentaré yo ponerte en contacto con otro profesional que te pueda ayudar. Entonces ahí no te podría decir mucho en ese sentido. Creo que es bueno también que los profesionales no intentemos abarcarlo todo, sino intentemos abarcar un pequeño porcentaje de personas a las que realmente le podemos ayudar. Y si no, pues oye, tener la humildad de decir, pues voy a hablar con otro profesional que haya trabajado con este tipo de personas. A mí me pasa mucho con tema de fibromialgia, de que llegan personas que tienen fibromialgia y me dicen, oye Fer, ¿me puedes ayudar con este problema? El médico me ha detectado, ¿cómo se llama? El reumatólogo, que es el médico en este caso, que normalmente suele diagnosticar la fibromialgia, me ha dicho que tengo fibromialgia, ¿cómo me puedes ayudar? Pues hay casos que mejor derivar a otro tipo de profesionales. Entonces, para resumir, este caso no me lo encuentro. O sea, no me lo suelo encontrar, no trabajo directamente con él. No, no, está perfecto. Yo, lo que pasa es que a los médicos a veces los forman, Fer, los forman con las cosas, es decir, con las cosas más infrecuentes y Hmm. le dicen, Total. esto y esto puede ser, pero Sí. a veces las cosas más frecuentes, no tanto, ¿no? Ahora, detrás de eso hay algo que a mí me gusta, ¿no? Hmm. Porque si lo tienes como en el radar, puedes pensar en ello y como yo te decía anteriormente, si no lo piensas, quizás no, nunca lo diagnosticas. Y es bueno pensar en todo un poco. Y entonces el dolor de columna puede ser, es decir, causado por una variedad de cosas, por ejemplo, yo tampoco he visto ninguno nunca, pero no sé si tú lo has visto. Absceso espinal epidural, por ejemplo. Dice que puede causar dolor. He visto algún caso aislado, es verdad. En el último año te diría de 4 personas, 5 personas que me han llegado y me han dicho, fue a raíz de esta situación en concreto, con la epidural en particular, o después de una operación, por ejemplo. Antes no lo tenía, cuando empecé a sentir el dolor. Entonces son casos en concreto. Yo no los cojo porque, o sea, no los ayudo a esas personas porque creo que quizás el neurocirujano, la persona que operase al paciente en cuestión, creo que debería ser la persona más capacitada o más hábil para poder ayudar en ese sentido. Que como digo, hay casos y casos. O sea, si nos ponemos a indagar en dolor lumbar en este caso, hay tantas enfermedades o tantos problemas que lo pueden causar que a veces nos podríamos llevar las manos a la cabeza. Esto no quiere decir que sean incurables o que no tengan tratamiento, pero hay algunos casos en concreto que son, no voy a decirlo raro porque no creo que sea la palabra adecuada para ello, pero hay casos excepcionales que pueden ocurrir
epidural u otro tipo de situaciones. Claro, no, y también yo, la razón que te pregunto es como yo no trabajo directamente con personas con dolor lumbar, a veces yo lo que quiero saber y también para que de paso la audiencia Mm. sepa qué tan frecuente puede ser una cosa o la otra, ¿no? Porque tú sabes, Google ahora está a la disposición de todos y las personas dicen, me Sí. duele causas posibles del dolor que tengo y empiezan a salir absceso, esto, lo otro, dice osteomielitis y la gente dice, wow, ¿qué será osteomielitis? Y siguen buscando y dicen, wow, ya, me voy a morir mañana. Total. Hay que tener cuidado también con el tema de la información que se ve en Internet. Sobre todo, yo creo intentar ver toda la información desde un plano más frío, entre comillas. Es decir, no con la sangre a flor de piel o con las emociones a flor de piel, sino intentar ver, vale, en Internet pone esto. Vale, pues voy a preguntarle a un profesional que conozca, quizás del hospital. Y luego voy a preguntar a un profesional que conozca o que vea en redes sociales, ya sea Fer, Jan o a quien sea. Es decir, como intentar ir teniendo diferentes opiniones y a partir de ahí poder crear tu propia perspectiva, de decir, oye, vale, con todas estas opiniones, ¿qué es lo que más se le puede acercar a lo que me pasa? Porque si pones en Wikipedia causa de dolor lumbar, a lo mejor la primera te pone cáncer de próstata y tú dices, madre mía, tengo cáncer de próstata. Entonces, como que te vas a preocupar en exceso por algo que es hipotéticamente muy, muy irreal. A lo mejor es más fácil que te toque la lotería a que tu dolor lumbar sea por esa causa en concreto. Entonces no hay que preocuparse. Ya te diría, yo desde mi experiencia, que en el último año, porque en redes sociales pues al final hablas con muchísima gente, en el último año habré hablado con unas 40.000 personas más o menos, obviamente no he ayudado a todas, pero unas 40.000 personas, y diagnósticos como tal de lo que te decía, de dolor a partir de epidural o dolor por polimielitis o algún tipo de lesión, osteofitos y ese tipo de cosas, no llega ni a 100 te diría, 100 de 40.000. Entonces, no es común. Al menos en mi caso. Puede ser que otro profesional haya visto no sé, de 100 casos haya visto 50. En mi caso no suele ser así. Así, no, no, y tienes un bagaje, yo creo, muy grande porque 40.000 personas, más de 40.000 personas, muchos pacientes, sí, sí, sí. Déjame hacerte una pregunta. Yo tengo entendido que, por ejemplo, la inmovilidad o el hiperparatiroidismo puede causar una osteoporosis en la columna Mm. y esto puede causar dolor. ¿Puedes explicar cómo ocurre, cómo es que eso ocurre el dolor? ¿Es más de lo mismo que hemos estado hablando o cómo funcionaría? Sí, o sea, a nivel de osteopenia, osteoporosis, que suelen ser como las enfermedades o problemas del hueso más frecuentes, para que nos entendamos, osteopenia es como la versión light de la lesión y osteoporosis es como la versión más avanzada de ese problema. Entonces, básicamente, tú cuando no te mueves, es como si, imagínate, tienes un carro, tienes un coche y lo dejas 10 años en el garaje sin utilizarlo. ¿Qué crees que va a pasar al cabo de 10 años cuando tú bajes al garaje, abras la puerta del coche? Enciendas o trates de encender el motor, que seguramente no se va a arrancar, no va a enchufarse. ¿Por qué? Porque se habrá desconectado la batería, porque se habrá llenado todo de polvo, incluso se ha oxidado. Pues con tu espalda y con tus huesos pasa exactamente lo mismo. Es decir, si tú no lo usas, o mejor dicho, si tú eres una persona sedentaria que no hace ejercicio y está inmóvil durante un periodo largo de tiempo, ya sea los huesos de la espalda, en este caso las vértebras, van a ir generando como una serie serían como agujeritos, por así decirlo, agujeritos por aquí, es decir, va disminuyendo la densidad de ese hueso y eso puede aumentar, entre otras cosas, la probabilidad de tener dolor o la probabilidad de tener, por ejemplo, una fractura del hueso, es decir, que se te rompa un hueso directamente para que nos entendamos. Entonces, en mi caso, casos de osteopenia, osteoporosis, te lo comentaba con el caso ya de los osteofitos o de otro tipo de lesiones, me he encontrado muy poquitos porque suele estar más relacionado con periodos de posmenopausia en este caso o posmenopausia y casos de personas con una edad bastante avanzada. Es decir, personas de 70 o 80 años normalmente que no se mueven.